esa crisis del régimen. Quiero decir, la abdicación del que era el rey y la resolución que se le ha dado a ese proceso de abdicación, nombrando a su hijo como príncipe, a mí me parece que no es una crisis del régimen, sino que forma parte de la podredumbre de sociedad que nos llevan construyendo, nos llevan imponiendo desde el año 78, ¿no? Desde que se hizo la transición, aquella tramposa transición que nos impusieron. Es una fase más dentro de esa podredumbre de la sociedad. Esta es una sociedad enferma que se ha ido pudriendo a lo largo de todos estos años, y la abdicación y su posterior resolución es pues un sarpullido más dentro de esa enfermedad que tiene la sociedad del Estado español. O sea, la corrupción, los ataques continuos a la clase trabajadora, a nuestra clase, los desahucios, la explotación laboral, el paro. Yo creo que eso forman parte también de esa enfermedad que tiene la sociedad, junto con lo de la abdicación. Y a mí me parece que podríamos estar cometiendo un error si interpretásemos que la simple abdicación y el cómo se ha resuelto la solución es en sí misma la crisis del régimen. El régimen no es que esté en crisis, el régimen está podrido, el régimen está absolutamente hecho un desastre. Ya veníamos formulando